las constancias, ¿verdad? Pues lo podemos manejar como la pasada ocasión. Creo que nosotros aquí les damos el cómo acceder a la constancia, cómo pueden obtenerla, que es ahí en la compra de productos Bayer. Vamos a también tener esas promociones esta semana con los productos de ustedes, pero yo creo que lo podemos manejar así. No sé si te parece bien, te mando el listado ya al final de los que hicieron esa adquisición o la compra y tú me apoyas o cómo lo hacemos. Y claro, claro, me parece bien. Daríamos una semana entonces. Sí, Súper, súper, súper. perfecto. Igual, Entonces, igual valdría la pena mencionarlo para que la gente sepa cómo es la dinámica y que se aplique, ¿no? claro, ahorita te lo mencionamos entonces. Pues ya voy a empezar a dar acceso a los que ya tengo aquí en la sala de espera y mi compañera Valerie ya también ahorita en un minuto aproximadamente ya inicia y acá ya también les digo que empiecen a retransmitir. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy, el NBC César Michel nos apoyará con el tema El buen manejo para el control y prevención de pulgas. Antes de comenzar con el tema, les platicaré un poco sobre nuestro ponente. El médico veterinario zoólogo César Michel es un veterinario con 15 años de experiencia en manejo profesional de plagas enfocado en la industria alimentaria y farmacéutica. Su meta es ser un soporte confiable en asuntos técnicos y comerciales de los operadores de control de plagas que buscan el crecimiento constante, la especialización y la mejora continua a través de la confianza y la agregación. A continuación le damos la palabra al ponente. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos y bueno, es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias a M. Roma por este esfuerzo y por el espacio para poder platicar con todo este gran grupo de controladores de plagas profesionales que se esmeran y que continuamente se encuentran en el proceso de mejora y de aprendizaje. Realmente, para nosotros en Bayer, siempre ha sido lo más importante poder estar cerca de ustedes y a pesar de las condiciones actuales de la pandemia, que se logre con estos recursos, con estas herramientas digitales y que podamos estar pues conviviendo, coadyuvando con los procedimientos, actualizaciones y de verdad con la intención de que podamos dejar algo de utilidad que se pueda capitalizar en corto plazo
y sobre todo que los lleve a generar diferenciadores en sus prácticas de campo. El día de hoy vamos a platicar un poco de la gestión preventiva de pulgas, siendo un problema pues constante en zonas urbanas, algo que no tiene estacionalidad. Existen temporalidades donde se incrementa, pero se mantiene, es un proceso que se mantiene y que desafortunadamente sigue tomando impactos y que hoy día se tiene conocimiento de muchas relaciones con enfermedades parasitarias de animales que dan pie a infestaciones de pulga. Y vamos a poder ver cómo existen diferentes géneros, diferentes especies que actúan en contra de la salud y sobre todo que son un vector de patógenos, de enfermedades para las personas y que comprometen en muchos de los casos, dependiendo de las situaciones, incluso la inocuidad. Entonces, son una oportunidad de negocio importante y esperemos que puedan captar algo nuevo, algo que les genere valor, sobre todo en sus aplicaciones de control de plagas en su día a día. Bien, voy a empezar a compartir. Bien, la secuencia de nuestra presentación el día de hoy es en un formato Prezi Video, que en momentos voy a estar haciendo sinergia en el fondo para hablarles y del mismo modo, si gustan tener alguna participación, alguna duda, los que están aquí en Zoom van a poder hacer uso del chat que está aquí disponible para ustedes. Y también tendremos una sesión de preguntas, probablemente de aportaciones, de comentarios que pudieran regalarnos al foro al final de la sesión. Bien, como en todos los procedimientos de gestión de plagas, en pulgas no es la excepción, debemos empezar por el principio, por la inspección. La gestión preventiva de pulgas tiene una médula muy similar a las que todos ubicamos en las demás plagas, como en cucaracha, como en mosca. Una gestión que involucra todos los procedimientos de identificación de problemas, de la evaluación de los sitios, de la medición de los riesgos, de poder identificar estos puntos críticos que dan pie a la plaga, estas condiciones que fomentan la aparición de estas plagas en algunos ambientes y qué relación tienen con el ambiente en sí. ¿Qué es lo que los está llamando? ¿Qué es lo que los está llevando a estar en condiciones de plaga? Recordando el principio básico de nosotros en este proceso de gestión preventiva profesional, que no todo lo que vemos es una plaga. Va a depender demasiado del ambiente donde se encuentre y de si en este ambiente estos organismos se encuentran en condiciones para formarse o conceptualizarse como una plaga. No todo es plaga. En muchos casos, la pulga de pronto pasa desapercibida. De pronto no es notada hasta que genera los daños o hasta que su volumen es tal que ya se percibe a simple vista incluso. Sí existen condiciones ambientales que favorecen el potencial de reproducción, este famoso potencial biótico de los organismos, y que se da en definitiva por esta regla de 3 que nosotros ya conocemos: alimento, agua y refugio. Definitivamente es muy importante que empecemos identificando nuestros puntos críticos, evaluando las situaciones de riesgo que llevan a que estas situaciones se den. Y esto se logra con inspección. Para empezar la inspección debería ser minuciosa, debería ser, como en todos los casos, debería ser detallada. En gran medida, esta parte del ciclo es la que mayor participación o mayor porcentaje de responsabilidad tiene del éxito de un servicio. La inspección, como en todo, tiene un peso específico muy elevado. Si nosotros ejecutamos inspecciones precisas, específicas, y logramos identificar estos puntos de riesgo, estas situaciones que favorecen la generación de plagas, podríamos comenzar con nuestras acciones correctivas o preventivas, que ustedes saben, en el ciclo lleva acciones no químicas, primeramente,
que son todas aquellas en las que podríamos llegar a efectuar o lograr algún impacto en el control de la plaga, en la gestión, sin necesidad de usar químicos. Podríamos hablar de la exclusión, podríamos hablar de la corrección de fallas estructurales, podríamos hablar de las buenas prácticas de higiene o manufactura, entre otras. Aquí también podría entrar el trampeo y monitoreo. En estas estrategias podríamos colocar algunos dispositivos para monitorear, para controlar probablemente algunas trampas de goma y poder dar seguimiento a los resultados que estamos obteniendo con el proceso. Posteriormente, las estrategias químicas, que aquí vamos a hablar al final de la presentación del punto clave que Bayer tiene para ustedes para generar un cuadro básico que pudiera llegar a ser esta barrera química efectiva y no necesariamente una aplicación universal con un método de aplicación universal con una sola formulación, porque ese tipo de estrategias químicas normalmente, no es en todos los casos, pero de manera promedio y general, pueden llegar a terminar en trabajos de regreso o atención de quejas o servicios gratis a los clientes que se les generan aplicaciones universales que creemos que son las más efectivas. Realmente debemos integrar varias técnicas de aplicación química, varios productos, tipos de formulaciones, con sentido objetivo de dónde y qué queremos hacer. Pero para esto debemos conocer las plagas, su ciclo de vida, dónde se dan, dónde se reproducen, dónde se alimentan. Ese tipo de comportamientos típicos que las caracterizan son los que deberíamos conocer a detalle para poder ser inteligentes en la aplicación de estas estrategias. Y por último, tenemos que darle un seguimiento y monitoreo. Todo lo que tenemos que hacer aquí es documentar. Documentar todo lo que vemos y todo lo que hacemos, así como todo lo que vamos a hacer. Que nuestros clientes sepan, cuando llegamos a un servicio, básicamente con claridad específica y con uso de conceptos sencillos, en qué momento vamos a iniciar, qué vamos a ejecutar y en qué tiempo vamos a terminar aproximadamente del día de trabajo para que el cliente pueda recibir con claridad nuestro mensaje, nuestra evaluación de daños, nuestro análisis de la situación actual. Esta información también va de la mano con las famosas recomendaciones, que en gran medida, y ustedes no me dejarán mentir, el cliente final en muchas de las ocasiones pareciera que hace caso omiso a lo que tenemos que decir. Pareciera que no escucha o no le interesa. Realmente es que en muchos casos es probable que el cliente no reciba el sentido de importancia con el que debe de recibir esta información y por ende no tenga eco. Existen recomendaciones en sus clientes que pueden llegar a tener más de 6 meses o más de un año que no se han corregido, sobre todo aquellas correcciones estructurales que generan una inversión de dinero y que luego los clientes, por situaciones de limitación de presupuestos o de asignación de dineros en un flujo, en una industria, por ejemplo, no está alineado con esa ponderación de importancia o de urgencia, como nosotros lo podemos ver. Entonces, aquí en la parte del monitoreo, evaluación y seguimiento, es importante ser muy claros y hacerles ver con ese sentido de urgencia, con ese sentido de importancia, lo que nosotros creemos que valdría la pena que un cliente tenga que mejorar, con lo más claro posible. Junto con esto, es necesario modificar. Aquí yo pondría en el seguimiento una posibilidad de hacer ágil este ciclo y que no necesariamente tenga una cuadratura y que no necesariamente sea así siempre, que pudiera modificarse, que pudiera perfeccionarse el procedimiento y que si tú tienes un marco de trabajo con seguimientos mensuales, te puedas dar la libertad en el sentido de qué resultados estamos obteniendo, puedas modificarlo a frecuencias semanales o quincenales, o por qué no, más de un mes, en un momento dado que fuera necesario y que técnicamente
posible, no por un tema de finanzas, sino por un tema de plagas verdaderamente. Ya no hay riesgo, entonces podríamos extender nuestros contratos a un periodo de tiempo mayor con la intención de dar un monitoreo menos invasivo, más natural, siempre y cuando tengamos una sinergia real del cliente hacia nosotros, ¿no? Hacia nuestros trabajos. Básicamente esos son los ciclos, no hay mucho que decir al respecto. Todos están muy conocidos, se ha avanzado mucho en esto y es un tema medular que da como la punta de lanza de la gestión preventiva de cualquier plaga, que tenga este marco, que se complete este marco. Entonces, si existen dudas de cómo ejecutar alguna parte o cómo leer algún punto de este ciclo de la gestión preventiva de plagas, y hablando de pulgas, entonces sería prudente que nos hicieran saber para poder atacar ese tema por específico y poderle dar más profundidad a esas dudas razonables que pudieran llegar a estar ahí. Empezando con el proceso. La inspección entonces se vuelve un procedimiento tan detallado que yo aquí puse una frase que es una búsqueda intencionada, ya que en los detalles está el diablo. En los pequeños detalles, y hablando de pulgas, un organismo tan pequeño, es donde podríamos llegar a encontrar estos signos, estos síntomas de una enfermedad crónica que puede llegar a ser la infestación de pulgas en un ambiente. Y entonces merece que la inspección sea detallada. En muchos casos la inspección se está llevando cerca del 70% de tu tiempo del trabajo que estás haciendo en un sitio. El 70% de tu tiempo es como un número razonable, inteligente, consciente de asignación de tiempos para hacer trabajos de campo en el que se lleva la inspección, 70% del tiempo. No quiere decir que vas a hacer mal lo demás. Probablemente quiera decir que tendrás que asignar más tiempo a ese servicio, ya que todavía nos falta hacer los recorridos, las aplicaciones, los monitoreos y luego el documentarlo. Entonces, probablemente en las gestiones preventivas, y no nada más de pulgas, de cualquier organismo, se está llevando poco tiempo, se está quedando corto. Es una probabilidad. No es una ley, pero si tú tuvieras casos de pulga con algunos clientes y vas a hacer las inspecciones, las aplicaciones, y de pronto a la semana, a los 15 días o al mes te llama por un tema de queja porque volvió a aparecer, lo más seguro es que en la inspección pasamos por alto algún factor, algún sitio donde se está reproduciendo y se volvió a diseminar, y entonces ya tenemos en contra los tiempos, porque el cliente empieza a apreciar un servicio de calidad diferente, empieza a tomar estas críticas de un trabajo realizado cuando realmente pudieron haber habido más variables que afectaron el buen resultado de este ejercicio. Sin embargo, la inspección es un tema que debe de ser detallado, con intención y con el equipo y los materiales adecuados. Es necesario y recomendable cuando se están trabajando problemas de pulga tener un equipo de protección personal completo. Incluso se recomienda traje Tyvek. Esto porque existen algunas especies de los géneros más comunes, como la pulga de los perros, la de los gatos o la de los roedores, que pueden llegar a cohabitar ambientes y que pueden incluso llegar a alimentarse de personas. Esto también el traje Tyvek ayuda a identificar que se te subieron los organismos al ser un traje blanco. Puedes identificar que estás en un punto donde hay actividad porque se empiezan a subir, se pegan al traje y entonces puedes tú identificar los puntos de mayor actividad. Es el principal objetivo del equipo, es tu protección, tu seguridad. Estos organismos son vectoriales, transmiten enfermedades y son de peligro en muchos casos, entonces es necesario conservar nuestra integridad en todo momento, así como los guantes, los gogles, probablemente mascarillas si es que estamos en ambientes de hacinamiento, donde pueda llegar a haber mucha orina o definitivamente no son lugares limpios, mucho polvo. Protección respiratoria también es importante y no dejar de lado nuestro equipo de inspección, una linterna, unos
unas lupas tal vez, un espejo de inspección probablemente, algunos viales o bolsas Ziploc para tomar algunas muestras de puntos donde creemos que puede estar en los ciclos de vida. Este tipo de materiales los debemos tener con nosotros en todo momento y desde el principio, porque son parte vital para poder identificar aquellos puntos donde estos organismos van a estar eh, generando sus funciones diarias vitales, ¿no? Que son la reproducción, la alimentación y el establecimiento de nidos. Que bueno, vamos a ver un poquito de qué hacen estos organismos, cómo es que su potencial biótico, cómo es que se pueden identificar, qué podemos hacer para trabajar mejor la gestión preventiva de pulgas. Vamos a ver un poquito de ello. Bien, morfológicamente, estos organismos pueden llegar a medir hasta 8 milímetros de longitud, pero también de 1 milímetro. Son normalmente y generalmente de color pardo oscuro, están comprimidos de los lados lateralmente, son como moneditas y tienen muchas cerdas finas que están dirigidas hacia atrás, como si fuera cabello cuando sacas la cabeza por la ventana, así cuando vas en un coche a 100 kilómetros por hora, algo así, ¿no? Como despeinadas hacia atrás. Definitivamente y fisiológicamente están conformados para y adaptados para ambientes en los que pueden sucumbir por procesos físicos y químicos como la limpieza del ambiente mismo natural, están preparados para soportar ciertas condiciones y también morfológicamente adaptados para detectar fuentes de alimentación y temperaturas y ciertas condiciones que les van a hacer bien. Esto los hace de manera natural especies resistentes o tolerantes a ciertas condiciones de ambientes, no a químicas, de ambientes, y eso permite que tengan un gran espectro de hábitats que pues de pronto nosotros creemos que solamente en la Tierra se pueden dar, cuando se pueden llegar a ver construcciones en centros de trabajo, en industrias que están infestadas por pulgas porque tienen ahí algo de madera o tienen tabique sin aplanar, este tipo de cosas, de condiciones ambientales naturales que llegamos a ver, pueden llegar a ser los sitios porque se adaptan, estos organismos se pueden adaptar. Tienen sus apéndices o patas muy musculosas, de hecho por esta razón es que pueden saltar de una manera impresionante. El organismo como tal sufre de una metamorfosis completa, esto quiere decir que en su ciclo de vida va a tener una pupa y podríamos llegar a considerar que tanto esa fase de pupa y la de huevo son las más resistentes a las aplicaciones químicas cuando se exponen a un plaguicida. Vamos a ver cómo estos organismos presentan, así como muchos de los insectos, comparten características, 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. Esto es típico de la clasificación o la clase insecta, es típico de ellos. Estas condicionantes van a permitir que nosotros tengamos un abanico de plaguicidas más amplio. Todos los insecticidas disponibles, aunque no digan pulgas en su etiqueta, van a poder afectar a estos organismos. Definitivamente, cuando estamos trabajando en ciertos sitios como industrias que pueden llegar a tener auditorías, es necesario que el producto que se esté utilizando lo indique en la etiqueta para que pueda haber validación y que no tengamos por ahí un hallazgo o una no conformidad, ¿no? En un caso ya extremo. Esto creo es lo más importante que tendríamos que resaltar para poder trabajar de la mejor manera los controles de pulgas. Sin embargo, en las claves entomológicas que podemos encontrar en la guía científica de Truman o en la guía de campo de la National Pest Management, podemos llegar a encontrar estas claves entomológicas que nos van a permitir llegar a un nivel de identificación de género y especie, que básicamente ahí es donde tendríamos que llegar. Básicamente tendríamos que llegar hasta la especie para poder tener claridad de su ciclo de vida, de tiempos entre fase y fase,
y en función de esto, definir las acciones que tenemos para este tipo de plaga. Es muy importante que sepamos cuánto tiempo pasa de una fase a otra para que se logre concretar la fase reproductiva, para eliminarlo o detenerlo de cierta forma y lograr así que nosotros tengamos un impacto positivo en el control de los organismos. Aquí podemos ver la pulga de los gatos, que tiene diferencias morfológicas evidentes, que pudieran llegar a generar más que nada una diferencia física del organismo, una diferencia fisiológica, una diferencia de reproducción, que es ahí a donde nosotros tendríamos que llegar para poder ejecutar planes de trabajo específicos. Insisto mucho en esa parte. Es muy, muy, muy importante que podamos llegar a hacer ese punto de validación. Viéndolo en una foto macroscópica, podemos ver tanto la pulga del gato como la pulga de perro en comparación, y sí tienen diferencias estructuralmente claras. Es algo importante que logremos nosotros empatarlo con las referencias que tenemos bibliográficas y de esta manera lograr llevar a más la dirección correcta de los tratamientos hacia un punto específico, ya que en el mundo existen cerca de o más de 2.500 especies. Estas están concentradas en 16 familias y cerca de 230 géneros que ya están muy bien identificados y documentados, dentro de los cuales hoy vamos a hablar de 5. De 5 las más importantes o las más de mayor participación en los ambientes urbanos. Principalmente, y por el sentido natural que impacta, vamos a hablar de esta Pulex. Esta pulga es una de las de mayor participación, denominada comúnmente como la pulga de las personas, del humano. Los adultos llegan a medir hasta 3,5 milímetros, es un organismo grande. Es importante que veamos que en la sección de las patas tiene espinas muy gruesas y que esto permite que tenga una adaptación a superficies de muchos tipos. Se puede sujetar y mantener y generar su ciclo de vida y alimentación en muchos tipos de superficies y ambientes. Los huéspedes o el hábitat normalmente es el hombre, pero también se puede encontrar la alimentación y reproducción en sitios donde tengamos cerdos, algunos otros organismos, fauna salvaje, por ejemplo, pero normalmente se encuentra en las viviendas o en las casas habitaciones o en los sitios donde hay dormitorios. ¿Esto por qué? Es donde mayor tiempo pasan las fuentes de alimento. Se alimentan de la sangre, se alimentan de las personas y de los animales, y ellos se van a alimentar en los sitios donde estas fuentes de alimento pasan el mayor tiempo. Entonces puede llegar a estar directamente relacionado con la presencia de mascotas, puede ser. Y si las mascotas no tienen pulgas, si vemos, inspeccionamos sus ambientes, su cama, sus tapetes, etcétera, y no tenemos evidencia de plaga, normalmente puede ser que el vector sea el hombre, que los dueños, los amos de esa mascota sean los que le estén pasando las pulgas. Se ha visto en muchos casos de estos, y normalmente pensamos que es al revés, ¿no? Que los animales nos pasan las pulgas a nosotros. Y puede suceder lo contrario en este caso de este género y especie. La pulga de gato, bueno, quiero mostrarles el slide, por si le quieren tomar un screenshot o algo. Vamos a hablar de Pulex irritans, de Felis, de Canis y de Xenopsia, que son las más importantes en las que nos vamos a concentrar el día de hoy. En el caso de Felis, pulga de gato, también llega a medir hasta 3,25 milímetros. Es un organismo un poco más larga de la cabeza, más alta. Vamos a encontrar que en las patas tiene espinas también muy, muy gruesas que le permiten hacer mucho de sus funciones de alimentación. Normalmente el hábitat es en los géneros felinos, pero también se puede encontrar en perros y otros animales y en el hombre.
Este normalmente se va a encontrar en la cama del huésped. Comercialmente, se pueden llegar a ver infestaciones en almacenes, en centros de distribución, que tienen como frecuencia visitas de gatos pues silvestres o gatos de la calle y pueden llegar a pernoctar en estos sitios que no son perturbables, que definitivamente tienen cobertura del ambiente, de la lluvia, del viento. Estos animalitos pues se guardan entre los tarimas, entre los pallets, en sitios donde definitivamente nadie los va a molestar, y por ahí tenemos de pronto un signo importante que es la orina, el olor amoníaco. Esto se da con mucha fuerza cuando tenemos presencia de organismos que son precursores de pulgas. Es importante, entonces, que identifiquemos qué tipo de vectores tenemos. Perros, tenemos gatos, tenemos aves, ¿qué tenemos? Si no tenemos nada de eso, probablemente estamos hablando de otro género, de otra especie de pulga la que estemos presenciando en nuestros ambientes. En el caso de Canis, muy parecida, muy parecida. Sin embargo, los peines que tenemos prenatales básicamente en la cabeza, hay una espina que es muy larga, una espina mayor. La primera espina es mayor que la segunda. Vamos a mostrar esta imagen para que la puedan ver. Es que no se ve. No se ve, la ampliarla no se ve, perdónenme. Les voy a compartir un acervo de imágenes de esta presentación para que las puedan comparar. Pero esta característica de la cabeza es lo más detallado, lo más importante que podemos resaltar morfológicamente. No es un curso de morfología de pulgas, pero sí, como les mencionaba, es muy importante que podamos tener claridad en las características físicas, principalmente para buscar lograr la identificación de género y especie en su totalidad, y en función de esto determinar qué tenemos. Porque de otra manera, si en clientes pudiéramos llegar a encontrar el potencial o la posibilidad de tener pulgas de rata, pulgas de gato, pulgas de perro y pulgas de humano, entonces tendrías que tratar todo, tendrías que hacer algo masivo, y no es así. Con la inspección determinamos los sitios donde están estos hospederos, y ya con la identificación puntual de la plaga podemos definir las acciones correctivas y la frecuencia de aplicación, así como los métodos de aplicación, que en todas las pulgas se comparten las técnicas de aplicación y los plaguicidas. Básicamente lo que puede cambiar serían las frecuencias un poco y los sitios donde los apliquemos. En el caso de esta más, de Canis, es principalmente el huésped, los caninos, principalmente animales domésticos, pero también se puede encontrar en el hombre, y vamos a encontrarlo de la misma manera en la cama del huésped. Vean estas similitudes y esta constante. La plaga se encuentra en las camas de los huéspedes, en los sitios donde reposan, donde pasan mucho tiempo descansando, y esto se da porque el ciclo de vida no sucede en el perro, no sucede en el gato ni en la persona. Las pulgas se suben a las personas o al huésped a alimentarse. Eso es lo que pasa. Y luego se bajan en un ambiente seguro, con ciertas condiciones, hacen su ciclo de vida, ovopositan y demás, y después vuelven a subir para alimentarse, y así es como está sucediendo. Es algo, si lo quisiéramos comparar, muy similar a chinches, muy similar a garrapatas. Aquí podemos ver una imagen de macroscopía de la pulga Xenopsila hembra versus el macho. Como los abdómenes son más pronunciados siempre en las hembras, y precisamente esto es por la función de la ovoposición o la ovipostura. Es necesario tener más capacidad abdominal, pero vean cómo entre la cabeza y el tórax tenemos 1 milímetro, y en el abdomen podemos llegar a tener 1,5 milímetros o más, igual en el macho. La referencia de 1 milímetro, podemos tener 2 milímetros en el macho y un poquito más en la hembra. Esto es importante incluso para poder definir si nuestros trabajos están teniendo efecto. Deberíamos tener menor reproducción y por ende menor adultos maduros.
es importante también de pronto ambicionar a validar nuestros trabajos de aplicación hacia un punto de qué tanto efecto estamos teniendo en el ciclo reproductivo, qué tanto impacto estamos logrando tener en el ciclo reproductivo de pulgas. Es muy, muy importante. Los huevecillos de las pulgas tienen aproximadamente 0,5 milímetros de longitud. Son ovalados, un color anacarado. Se suelen poner de manera indiscriminada. Tenemos un micro abierto, perdón. Se suelen poner de manera indiscriminada en el pelaje o las plumas o en el nido de la cama del huésped. Normalmente no se adhieren al huésped, sino llegan a caer de manera directa del animal por gravedad o por cuando se sacuden. Es normal que esto pase. ¿Qué más? Lo mismo que pasa, las heces de las pulgas son muy oscuras, las pulgas adultas son muy oscuras. Esto es lo que da lugar al efecto de salpicamiento blanco y negro que es ocasionado por sitios que están completamente infestados de pulgas. Una hembra puede llegar a colocar de 4 a 8 huevecillos después de cada ingesta de sangre. Es necesario alimentarse para lograr esto. En un ciclo de vida pueden llegar a colocar entre 800 y 1000 huevecillos, y esto puede llegar a durar, este ciclo de vida puede llegar a durar hasta por 4 semanitas constantes, todos los días, sin detenerse. ¿Qué podría detener esta ovipostura? El que les eliminemos la fuente de alimentación. ¿Qué podría eliminar la evolución del ciclo de vida? Pues que eliminemos la fuente de alimentación. El ciclo de vida, como les decía, es una metamorfosis completa en la que podemos tener nuestros huevos colocados por los adultos. De estos huevos emergen unas larvas, las larvas pasan por instares de maduración, empupan, y posteriormente a esta pupa se libera un adulto. La pulpa puede permanecer dentro de un capullo hasta un año. Dependiendo de las condiciones, puede permanecer hasta un año, en espera de esas condiciones ideales. Una hembra puede depositar cientos de huevos en unas pocas semanas, unos pocos días. Los huevecillos, como comentábamos, si se llegan a colocar en el hospedero, estos van a caer a los sitios naturales, en la cama, en el suelo, y ahí se mantendrán un periodo de tiempo. El desarrollo desde el huevo hasta el adulto se completa aproximadamente en un mes. De pronto puede llegar a tardar mucho más si las temperaturas se disminuyen drásticamente. Entonces, una vez que esto sucede, la eclosión de la larva se va a alimentar esta misma de las excretas de otras pulgas adultas antes de empuparse para dar paso a la fase adulta. Entonces tenemos aproximadamente 4 semanas promedio en diferentes géneros y especies, es una media. Sin embargo, aquí es donde cae la prudencia. Pregunta para pues todos nosotros de manera interna. Si yo tengo un cliente documentado, ya validado con un tema de pulga, ¿por qué damos 2 servicios con frecuencia semanal o cada 3 días? Normalmente para insectos se nos recomienda que hagamos servicios cuando tenemos infestaciones cada tercer día hasta controlar, ¿no? De pronto, ¿por qué lo suspendemos? ¿Qué pasa? Hacemos las aplicaciones de adulticidas. No podemos tocar huevo y pupa porque definitivamente es complicado y de pronto en las inspecciones no identificamos los sitios de reproducción. Entonces eliminamos los adultos presentes, que van a tardar aproximadamente una semana en llegar a sus fases móviles, es decir, matamos estos adultos evidentes o expuestos, pero de aquí de pupa a adulto podemos tener una semana, de larva a adulto podemos llegar a tener 2 semanas, de huevo a adulto podemos llegar a tener 3 semanas. Este periodo de tiempo serían las frecuencias ideales, cada semana hasta controlar y no por menos de 4 semanas. Pero si tu inspección te dice que tengas que ir diario, un día sí y un día no,
Así tendría que ser. Garantizar que los clientes coadyuven con nosotros con los procesos de limpieza. Estos problemas de plaga definitivamente tienen que ver con limpieza, con higiene. No es un problema de malos hábitos, es un problema de higiene porque las pulgas se aprovechan de estos espacios no perturbados por mucho tiempo para cerrar sus ciclos de vida. Esa es la realidad, que en temporada de frío baja un poco la actividad o un mucho, podría ser, pero no quiere decir que se eliminó el problema. Ese es un gran tema que tendríamos que considerar pensando en el ciclo de vida y cómo lo adapto o cómo lo integro a mis prácticas de control. Aquí les dejo este texto que me pareció importante por la fuente. Los huevecillos tardan una semana en eclosionar. De estas 4 semanas, aproximadamente, y de manera media, tenemos 4 fases, dividimos los días en 4 fases y tenemos aproximadamente los días que pasan entre fase y fase. No es una norma, pueden variar, pero es un aproximado. Los huevecillos tardarían una semana entonces en eclosionar hacia unas larvas. De estas larvas, que son blancas, de 1,5 milímetros de longitud, normalmente tienen diferencias en la cabeza y los ojos de entre especie y especie, pero generalmente son pardas con las mandíbulas claras, con capacidad de morder, son 3 segmentos y tienen en el abdomen 10 segmentos. Así son todas las larvas de pulgas. ¿Qué más podríamos hablar de ellas? Viven en los lugares más húmedos del ambiente, los más oscuros del ambiente, como las camas de los animales, pelusa de las alfombras, y se alimentan de residuos orgánicos, de excremento de adultos, por ejemplo. Es importante que pensemos que algunas larvas necesitan para su desarrollo sangre. Es por esa razón que requieren del adulto que defeca lo que come, que es sangre al final, y que esto lo apropian como un sustituto de sangre que tiene ciertos elementos, ciertos nutrientes que les van a dar la pauta del desarrollo. Las larvas, si no tienen esta alimentación, si nosotros eliminamos la fase adulta y logramos identificar los puntos críticos, lo más probable es que nuestras larvas no pasen de desarrollos ni empupen por temas de inanición y por temas de que no estarán desarrolladas para sus funciones de alimentación natural. Las larvas también pueden depredar otros artrópodos pequeños, débiles. La cama de un gato, por ejemplo, puede llegar a tener una población de 8,000 pulgas inmaduras, 2,000 adultos, y una infestación típica de pulgas se va a componer por 5% de adultos y 35% de larvas, un 10% de pupas y hasta un 50% de huevecillos. Entonces, pensando en estos números y que tenemos que llegar a eliminar los adultos para que las larvas que vienen no se desarrollen y entre fase y fase tenemos una semana, por esa razón es que se sugieren trabajos que no sean mayores a 5 días, puede ser cada tercer día, y por lo menos durante 4 semanas, con el fin de que todas las fases que vienen de huevo a larva, de pupa a adulto, que son las fases más tolerables a ambientes con plaguicida, por ejemplo, puedan llegar a detener sus fases, sus desarrollos en fases, y en el proceso ir eliminando este 5% de adultos presentes que se va a reponer si en algún momento no hay presencia de un insecticida adulticida. Se van a reponer rápidamente por este 35% de larvas y por este 10% de pupas que ya vienen gestándose en el camino. Entonces, es muy importante entender, identificar cómo es que fluyen bióticamente o biológicamente las pulgas en ambientes. Vamos a pasar al tema de riesgo. El tema de riesgo es, yo creo que la justificante más grande o más importante que hay para cualquier proceso de gestión preventiva, ya que aquí es donde nosotros le damos como la importancia del por qué. El por qué
tener gestión preventiva de algo. Principalmente, y hablamos de temas económicos, que las plagas generan daños al ambiente y que daños a los materiales y demás, pero también hablamos de que generan daños en inocuidad y que pueden afectar la imagen. Y la realidad es que eso es lo que más les importa a las empresas, a los clientes que nosotros atendemos, ¿verdad? Sin embargo, existe una relación muy, muy grande y casi en todas las plagas con enfermedades. Son vectores, por eso se clasifican como vectores. Y todas estas enfermedades son causadas por agentes patógenos que desafortunadamente están en el sistema natural de las pulgas y que no se puede evitar. Uno de los más importantes es este impacto ecológico y de salud pública y ahora urbana que puede tener la presencia de pulgas en los ambientes urbanos. Los perritos de la pradera, esos cobayos que existían o existen en algunos ambientes, son portadores de unos patógenos que, combinado con los agentes de las ardillas, con los agentes de las ratitas, pues dan más un licuado, una mezcla de agentes patógenos muy amplio que dan pauta a enfermedades comunes en perros, por ejemplo. ¿Qué tienen que ver estos agentes, organismos que están en la fauna silvestre? Pues que cohabitan. De pronto un perro va y huele una excreta, de pronto un perro se encuentra con un nido o se topa con un organismo de esto y lo muerde. Y ellos son contaminados con estos agentes y luego van y se duermen contigo, ¿no? En tu casa o comen en tu casa, a lo mejor en el patio, pero tú manipulas el plato donde le das de comer sin guantes, vas y lo pones en la barra de la cocina, así como si nada, sin lavar, sin desinfectar, y de pronto pones en riesgo a la integridad de toda tu familia o en un centro de trabajo. Y el caso práctico es este patógeno, Yersinia pestis, que es transmitido por estos organismos silvestres hacia las mascotas y las mascotas hacia el hombre. Es un bacilo que genera en el sistema unos daños muy marcados que van relacionados, por ejemplo, con la peste bubónica, que fue algo que generó y causó muertes, miles de muertes en el siglo XVIII y que también tuvo impacto posterior en el siglo XIX en Inglaterra con altos grados de infestaciones de pulgas en ganado que estaban afectando también a las personas, pero también podemos llegar a encontrar septicemias, neumonías causadas por afectaciones de organismos que están contaminados con pulgas. De hecho, hay un caso hoy día, aquí en México, en la Ciudad de México, principalmente en cachorros, en animales domésticos, existe el problema de la presencia de Dipilidium, es un parásito. Bueno, Dipilidium es un parásito que se aprovecha de la baja inmunidad de los organismos para su desarrollo y su proliferación en el sistema digestivo de perros principalmente. ¿Qué pasa? Que los perros que han tenido problemas de pulga viven un estrés. En ese estrés dejan de alimentarse bien, dejan de tomar agua frecuentemente, no se hidratan de la manera correcta, tienen baja funcionalidad fisiológica natural sana y los expone a que Dipilidium se recupere y prolifere de manera exitosa. Casos graves de perritos que con un problema de Dipilidium, de una parasitosis, llegan a verse caquéxicos graves, bajos de peso, enfermos. Hemos hecho estudios en las excretas de estos perros y encontramos los huevecillos de Dipilidium y que en sus estudios a detalle en ambientes donde ellos viven, hemos encontrado en cada uno de los casos la presencia de pulga en exceso. Esto es algo que científicamente se ha relacionado incluso con los niveles de hormonas como adrenalinas, noradrenalinas, entre otras, que se suprimen en el sistema
de los caninos afectados con pulgas, dando pie o poniendo vulnerable el sistema para la generación de parásitos internos. Una cosa impresionante, por eso hoy día en las veterinarias o en la línea veterinaria, los productos que controlan parásitos externos van también a tener una sinergia en esta formulación para atacar parásitos internos. De la mano está que si llegáramos a tener un problema de pulgas, ya sea si viene de veterinarias a nosotros, es decir, que una persona llevó a su perro y le encontró pulgas y nos llega a nosotros, necesitaríamos ser muy, muy responsables los veterinarios en decirles el tratamiento al perro es este, pero también tienen que darle un tratamiento al ambiente. Eso es algo que tenemos que seguir explotando. Nosotros ya por nuestra parte estamos coadyuvando con veterinarias agrícolas, con ganaderos, para hacerles saber que existe este gremio de controladores de plagas profesionales que se encarga de esos tratamientos en los ambientes que han sido afectados por este tipo de problemas y que hagan estas sinergias compartiéndole a los clientes finales la necesidad de los tratamientos de sus sitios, adicional al de los perros. O que te llegue a ti primero el negocio. Si te llega a ti primero el problema de pulga en un ambiente, recomendarle al cliente que le den un tratamiento a sus mascotas, porque si no, probablemente en unas semanas tendrás que regresar a atender una queja de un problema que tú controlaste bien, pero que el hospedero te sigue dando más y más y más y puede estar así por mucho tiempo si las condiciones ambientales lo permiten. Existen otras enfermedades, pero vamos a hablar de esta primeramente. Los signos de estos, el Centro de Control de Enfermedades, CDC, ha documentado ciertas enfermedades infecciosas emergentes que están clasificadas como zoonóticas, es decir, que son transmitidas de los animales hacia el hombre. Y bueno, podemos llegar a encontrar fiebre, dolores corporales, musculares, se nos va el apetito, náuseas, vómito, dolor de estómago, alguna tos, sarpullido que normalmente puede suceder después de una semana de estar expuestos y de una forma se puede convertir de algo no grave, algo inusual, a un tema grave cuando no es tratado de manera eficiente. Cuando llega a haber daños en órganos como hígado o riñones o corazón incluso, esto ya no tiene reversa, las exposiciones a estos organismos. Esta es una foto tomada de Senaprece, donde tenemos la vigilancia epidemiológica en el 2019, que es hasta donde lo tienen, y bueno, viene por entidad federativa, así lo pueden obtener ustedes. Podemos ver cuántos casos ha habido de tifo en el país por estado. Y podemos ver documentado solamente para Murino, 1 en Aguascalientes, en el 2018 3 en Baja California, y bueno, creo que el estado que más casos ha tenido acumulados ha sido Sinaloa, antes Morelos, Yucatán, y así. En total, 124 casos. Bueno, diríamos, no es tanto. Más aquí lo que pasa con estas estadísticas es que no todos acuden al médico. Y desafortunadamente se documenta solamente estimado entre el 15 y el 30% de los casos reales que pasan en el país. Entonces podemos presumir que esto es para más, aunque también nuestro gobierno no tiene unas buenas prácticas de seguimiento, ¿verdad? De seguimiento de los casos. Eso fue para tifo. En el caso de Bartonellosis, también es importante que esta es una enfermedad vectoriana que puede generar ampollas o pústulas en donde pican. Es la primera señal que se ve. Genera después de esto fatiga, alguna fiebre, algo de dolor, inflamación de los ganglios. Y bueno, cerca de la mordedura se ve o arañazo, se ve esta hinchazón, este cambio de color también en la piel y molestia en general. Normalmente tenemos vectores tradicionales de ellos, de Bartonella, que son conejos, el hombre
para esta Bartonella en esta específica, en la que se le puede generar la enfermedad del carrión o la verruga peruana, que son enfermedades que están diagnosticadas y que pueden pasar más de lo que pensamos, y desafortunadamente al desconocimiento no vamos a médicos y no hacemos ningún tipo de procedimiento al respecto más que el mínimo, ¿no? Bueno, ratas son epidemiológicamente portadores de este tipo de patógeno, que va a generar enfermedades también como endocarditis, miocarditis, problemas cardíacos principalmente, pero la más importante, sin duda alguna, de las enfermedades en los hombres es la famosa fiebre de las trincheras, que está, como su nombre lo dice, está muy relacionada con los periodos de hacinamiento que pasaron los hombres en guerras, y que por la falta de higiene, la falta de movilidad, dieron paso a pulgas de gato y de rata, que expusieron a los hombres a estas enfermedades linfáticas principalmente, que afectaban sus sistemas de defensa naturales. En casos graves de esto puede generar en la muerte por una afección cardíaca masiva. Aquí vamos a ver rickettsia felina, que puede generar o aparecer en tus signos dolor de cabeza. Podemos tener alguna erupción dependiendo dónde sean los daños, pero sí la rigidez del cuello, este entumecimiento. Existen muchos estudios científicos alrededor de estos patógenos relacionados con la presencia de gatos domésticos, y un caso muy particular, esta nota científica del Journal of Vector Ecology, que habla de rickettsia como tal, habla Rickettsia y Felis como agentes patógenos, y su coexistencia con la pulga felina en pequeñas ciudades de la ciudad de Yucatán. Esto es importante hallazgo, que la relacionen la pulga de gato con la aparición de estas enfermedades tan importantes de la salud pública. Creo es a la que más ruido se le ha hecho por el tema del impacto que ha tenido, al menos documentado en el país. Y lo que les decía de Dipilidium, que es a través de una tenia, de un parásito, una lombriz, en términos coloquiales. El ciclo de vida es muy simple y básicamente así funciona con parásitos y ectoparásitos, ¿no? Las pulgas, vamos a empezar desde el principio. Las pulgas son los hospederos de estos patógenos, que van los patógenos adheridos a las cápsulas de huevecillos que ovopositan las pulgas en los sitios donde los huéspedes, los perros o los gatos o las personas duermen. Van adheridas con una mucosa, se les llama proglótido, que son estas como estructuras como alargadas, ¿verdad? Como un arroz. Muchas veces, de hecho, parecen las liendres de esta famosa pediculosis humana, ¿no? De los piojos. Parecen liendres de pronto, pero más chiquitas. Estas cápsulas, pues van adheridas a los huevecillos de pulga, que son ingeridas por las larvas de la pulga, se las comen, ¿sí? Una vez que esto pasa y se desarrollan en su interior, las larvas de pulga ya están infectadas, pasan a la fase de pupa, luego pasan a la fase de adulto, y después de esto, los adultos pueden infectar a los perros defecando en los sitios donde ellos cohabitan, duermen o comen. ¿Pueden transmitir los perros estos cisticercos a los humanos? Claro que sí los pueden transmitir a los niños, generalmente por ingerir accidentalmente pulgas infectadas. Esto puede pasar cuando están jugando, pero se da. Una vez esto, los cisticercos, estos parásitos, se le llama el escolex, es esta parte del parásito que se adhiere al intestino, donde se desarrolla y se crece, y bueno, empezamos con la parasitosis
global, y ya cuando empezamos a ver de las excretas de estos organismos, sea humano, perro, gato, este tipo de estructuras, el proglótido otra vez, en las excretas es porque ya estamos infestados por el dipilidium. Y esto relacionado completamente con la pulga. El día de ayer tuve la posibilidad de hablar con un controlador de plagas, amigo de nosotros, también como ustedes, de un tema similar. Me mandó fotos de unos proglótidos. A ver si ahorita antes de irnos se las puedo poner aquí en la pantalla. ¿Cómo se ven en microscopio? ¿Cómo se ven a la mano? Los tamaños que tienen. Parecen arroces más chiquitos. Y me preguntaba qué eran, que lo encontraron en las excretas de un perro. Inmediatamente vimos que eran proglótidos de dipilidium. Inmediatamente relacionamos con pulga. La pregunta obligada es, ¿tiene pulga? Sí, pero no tantas. Bueno, no tantos adultos, ¿no? Estos adultos solamente son entre el 10 y el 15% de la población de pulga. Entonces, puede tener una infestación de pulga y no se dan cuenta los dueños de las mascotas o en el sitio donde se encuentra. Este es uno de los puntos más comunes actualmente de vectores o vectoriales, de enfermedades vectoriales documentadas para el hombre en el México actual. Y bueno, por último, y no menos importante, más grave, más abrasiva, más impresionante, tungiasis. Esta genera estos daños que normalmente se les conocen como queratosis, que podemos ver aquí cómo los piquetes de algunas pulgas van contaminadas con ciertas bacterias que pueden generar crecimientos excesivos de tejido necrosado o con daño. Iniciales, podemos ver aquí en la fase 1 algunos abscesos pequeños, una pequeña fisura, abscesos de clase 2, de clase 4, perdón, clase 5, posteriormente ya una hiperkeratosis, descamaciones, que son daños comunes típicos por presencia de pulga. Importante que tengamos a la mano la capacidad de preguntarle a los clientes si no han tenido exposición a pulgas, si no han tenido daños de los que hemos mencionado hoy aquí, con un lenguaje común, simple, amable, sin herir susceptibilidades, ¿verdad?, de lo que pudieran llegar a tener sus animales o ellos mismos y que tal vez no se han dado cuenta. Todos estos son motivos para poder ejecutar o buscar cómo sí controlar plagas. Creo que ¿a qué se debe? Mi buen amigo Juan Carlos Márquez, probablemente a la velocidad de bajada de tu internet, pero también lo tengo que atribuir a la velocidad de subida de mi internet. Porque me preguntan a qué se debe que las voy a procurar generarles un acervo de imágenes para compartirlo con el equipo de AMR para que se los hagan llegar en su momento. Es importante que lo tengan presente y lo esperen de alguna manera, ¿no? Sí entiendo que estas herramientas digitales y la tecnología de pronto se ve como limitada en muchos casos. En mi caso, pues, no soy generación de esta nueva tecnología y he batallado mucho para adaptarme, pero les prometo que buscaremos la manera de hacerles llegar información que les ayude. Bien, no quiero perder el hilo. Vamos a dejar las más preguntas para más adelante, ¿verdad? Para las medidas de control, ¿cómo seleccionamos los métodos de control de pulgas? Bueno, esto va a depender en gran medida de la magnitud del problema, ¿verdad? Siempre sucede esto, siempre decimos esa frase. En muchos casos, las infestaciones de las casas, principalmente de las habitaciones, que tengan buena higiene, se deben a las mascotas. Cuando en las casas se muestra que tienen buenas prácticas de higiene, normalmente las mascotas son los vectores. Cuando no es este el caso, es conveniente determinar la especie que está causando el problema, la especie causante de la plaga. Es bien importante si es un gato, si es un perro, si es un roedor, ¿a qué? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacer. Esto nos va a permitir identificar los huéspedes principales,
los focos de las infestaciones, vamos a poder definir las medidas de control y estas deberán dirigirse hacia las larvas y hacia los adultos, como lo hemos venido platicando, principalmente. Adultos para evitar que tengan más reproducción y más alimento los que están abajo, y las larvas para evitar que se repongan en pupa la población de adultos posteriormente de 1 o 2 semanas. Entonces de aquí depende mucho el tema de higiene. Las pulgas están asociadas siempre a establecimientos con mayor o menor grado de suciedad. Yo les decía, vemos un tema de pulga y lo podemos inmediatamente relacionar con un tema de limpieza. Entonces podemos recomendar de manera constante y con mucha conciencia que una limpieza periódica va a impedir que los insectos encuentren una ideal condición para reproducirse. Y en gran medida se va a controlar la presencia, porque en estos procesos de limpieza eliminamos estas fases inmóviles, huevecillos y pupas. La ropa, las camas, la ropa de cama, estas normalmente están infestadas, debe destruirse mediante incineración o eliminación, o bien limpiarse a fondo, así como en el protocolo de chinche de cama. Se lavan y se secan con calor. Las mismas, voy a tratar de ajustarle aquí al cuadro, a ver si se ve mejor. Las mismas medidas en los nidos de aves, en los nidos de animales silvestres. Así mismo deberemos precisar cómo eliminar las acumulaciones de suciedad de las grietas, las ranuras, por ejemplo, las hendiduras de los tablones del suelo, en un piso de tarima de madera, y limpiar a fondo la zona. En general podríamos hablar aquí horas de procesos de limpieza y no podríamos especificar todos los posibles, ¿no? En realidad es muy, muy amplio este espectro y es necesario profundizarlo. Insecticidas, bueno, este es un tema, vamos a hablar de ello enseguida. No sin antes, el aspirado. Con el aspirado, importante, ¿no? Hoy día tenemos muchos clientes de hotelería que con esta nueva normalidad de la tolerancia a la diversidad y etcétera, que se le pueden sumar ahí, se sumaron hace unos años los pet friendly. Y está bien, está súper bien. Pero no puedes ser pet friendly si tus prácticas no permiten o tus instalaciones no te llevan a eso. No es posible. Yo no tengo la clave mágica para esto, pero sí me ha tocado llevar con colegas como ustedes en campo, en hotelería, donde un hotel se modernizó a pet friendly y empezamos con pulgas a los 2 meses, ¿no? Pero brutal. Se va evolucionando y han ido cambiando su modalidad a tener 1 o 2 pisos pet friendly. Esos 2 pisos o un piso son los más bajos para evitar que los perros suban y bajen por todo el nivel del edificio. Pero eso no es suficiente, porque si se suben al elevador y se bajan ahí, algunos huevecillos se caen y se van en el elevador y luego en el carrito de la comida se lo llevan en las llantas. O sea, no retienes ni cortas el riesgo. Entonces tenemos que invitar al cliente a tener prácticas constantes para poder ayudar a contrarrestar el efecto de esto. Sea pet friendly con mucha tecnología o no, tendrá que involucrar buenas prácticas de higiene en sobremanera. No hay forma de poderse brincar ese proceso, ¿no? Ya esto no está mal tampoco, que te metas a tu perro y a tu gato a la tina. No está mal. O sea, aquí yo soy veterinario, no puedo decir que soy un amante de los animales a ese nivel, no les pongo zapatos y ropa, pero sí tiene mi perro, el perro que vive aquí en la casa de ustedes, que hace mucho frío, pues un suétercito y una cama cómoda en la que puede dormir. No trato de humanizarlo, pero tampoco trato de ser inhumano, ¿no? Buscando cómo sí ofrecerles comodidades, pero ese suéter no lo puedo lavar en la lavadora que lavo la ropa de mi familia, por simples razones, aunque es secadora eléctrica y genera muchísima temperatura y podemos llegar
eliminar ciclos de vida, el riesgo está latente y por ende no lo hago. Lo mismo tendríamos que ver con un cliente, cuál es el proceso de lavado de ropa, de cama, de todo aquello que lavan todo del piso pet friendly con todo lo demás, o cómo está la situación. ¿El secado es con calor? Todas esas preguntas las tenemos que hacer para ver si podemos llegar a coadyuvar sí, ayudarlos a que generen alguna mejora. No todos los casos son de hotelería, ¿verdad? No todos los casos son de procesos de hospitalidad. Existen problemas de hospitales, de guarderías, de escuelas con pulga, en los cuales las medidas de higiene pues estarán limitadas en función de las condiciones estructurales y de las mismas prácticas que puedan llegar a tener estandarizadas. Debemos recurrir a controles químicos, que ese es el otro punto del control. Esto es mediante insecticidas, no hay de otra. En este punto, perdónenme, se me trabó aquí la computadora, no corre, ya quedó. En este punto es necesario identificar un punto, un cuadro que pudiera llegar a afectar, como lo mencionábamos, los adultos y las larvas, principalmente porque son las fases expuestas, ¿verdad? Estos insecticidas que van a tener deberán utilizarse para tratar edificios que estén infestados, protegerlos contra nuevas generaciones, contra nuevas oleadas de pulga. Y esto puede tratarse directamente en los puntos identificados como riesgosos, pero no dejar de lado dar tratamiento directo a los huéspedes. No con el Biotrin WG, no con el Biotrin Flow, no. Canalizarlo a las prácticas de veterinaria específicas para que se puedan dar baños, hablar con el cliente y decir, yo voy a hacer estos tratamientos y en paralelo tendrás que iniciar tu protocolo de desparasitación con tu médico veterinario. Porque es necesario, si no eliminamos la fuente de alimentación, no le interrumpimos, como vimos, el ciclo de vida va a continuar. Entonces es importante esto. ¿Podrían llegar a utilizar rodenticidas para el control de pulga? Claro que sí, si la pulga es de rata, definitivamente. Controlemos la rata, eliminemos los ratones y estaremos controlando el problema de la pulga gradualmente. Yo tuve una experiencia, yo creo que todos ustedes nos pueden contar historias, esperemos que al final nos dé tiempo de escuchar algunas, en una construcción personal de una casa mía, cuando estaba en Obra Negra, tuvimos aquí un perro guardián que adopté, aquí todavía lo tenemos de hecho, y el perrito se infestó de pulgas, bueno, tenía pulgas. Al hacer yo mi recorrido y mi inspección y ver que era de rata, me tuve que quedar una noche a hacer una inspección nocturna, a ver qué movimientos teníamos y estábamos infestados de ratones, infestados. Pues hice control de ratones con seguridad, después tratamiento perimetral, residual a pulgas, traté al perro, jamás regresó el problema hasta la fecha. Ya tengo aquí de esos 5 años más o menos a la fecha y nunca volvió el problema de pulga a este sitio. Es necesario tener identificado qué huéspedes son los que vamos a tratar para que podamos hacer una aplicación. Déjenme cerrar una aplicación inteligente, porque existen productos formulados registrados específicamente para el uso en animales. Eso sí existe. Pero también es importante definir que nosotros solamente podemos aplicar los productos urbanos en ambientes, respetando la etiqueta. Entonces, ¿cómo hacemos las dos sinergias? ¿Cómo hacer para que esto se consiga? Hay más comentarios. Dice aquí un comentario que en una experiencia, más del 50% de los casos de pulgas que le tocó controlar, los que introdujeron el problema al inmueble fueron los humanos, ya que las personas salían a correr a los parques, camellones, y curioso que ninguno de ellos tenía mascota. Sí, son casos muy, muy importantes que tenemos que considerar. Bien, entonces,
Vamos a hablar del tratamiento como tal. Un protocolo integral, como podemos ver aquí, que incluya los exteriores con los interiores, va a ser necesario. Como pueden ver, Staricide está en ambos casos, porque es un regulador de crecimiento, no es un insecticida, y este tiene un efecto crónico al tiempo, un efecto de tiempo, no es inmediato. Lo que va a lograr hacer es inhibir la fijación de la hormona del crecimiento, la ecdisona, que es necesaria para el desarrollo del exoesqueleto nuevo. Esto pues inhibe simplemente el Staricide, o de una forma sutil ocupa los lugares que necesitan la ecdisona para generar el nuevo exoesqueleto, no permite la fijación de la hormona se desecha y el organismo, cuando tiene que crecer, ya no tiene esa protección de un exoesqueleto nuevo y muere, logrando así gradualmente que la cepa de pulga no llegue a su fase reproductiva y teniendo un control más prolongado, y podríamos hablar incluso de una, tal vez no erradicación, pero sí de ese ambiente, ya no lo verías jamás, ¿no? Este producto sería necesario esprejarlo. Vamos a hablar de ello un poquito. Por lo mientras vemos productos que van en interiores y en exteriores, y esto se debe más a etiqueta, a temas de riesgo, a temas de eficiencia. Llega a haber de pronto lagunas de lo que significa una palabra de riesgo y una de peligro en una etiqueta, porque FICAM W es banda amarilla, pero es banda amarilla por el riesgo que implica. ¿Por qué tiene riesgo? Porque viene un polvo humectable. El polvo es una formulación que COFEPRIS clasifica como de riesgo por su volatilidad. Cuando tú abres el sobre, si no tienes cuidado y no tienes protección, te puedes irritar los ojos o ingerirlo un poco o respirarlo. Y esto puede ser muy irritante. No es que sea más peligroso que el Biotrin WG o el Biotrin Flow, no. Realmente es que la formulación como tal implica muchas prácticas que la COFEPRIS ni Bayer ni nadie puede garantizar que las van a ejecutar y por ende lleva un riesgo implícito. Por esa razón es que no se sugiere la colocación o más bien la manipulación del producto en interiores. Esa es la realidad. Pero de ninguno, de hecho. COFEPRIS dice que no tienes por qué estar haciendo mezclas en interiores. Todas se hacen en el exterior, en un lugar seguro, en un lugar donde tú puedas ejecutar tus procedimientos de control, contención de un derrame o algún detalle mayor sin necesidad de contaminar un ambiente. Eso es lo importante. Entonces, lean bien las etiquetas para identificar qué se puede y qué no se puede. En este protocolo nosotros ponemos aquí una opción. Tratamientos con WG a sitios donde necesitamos mucha residualidad, pisos, tal vez paredes, bandeos, flow en puntos de descanso, Staricide igual en puntos de descanso, que porque aquí es donde come el animal, ¿no? Aquí es donde come la pulga. Acá afuera lo que vamos a hacer es tratar los sitios de reproducción también, un regulador de crecimiento y un insecticida muy eficiente de mucha residualidad. Básicamente, ese es un protocolo útil para control de pulga. ¿Qué es Staricide? Bueno, Staricide, me voy a regresar aquí a la ficha, aquí está. Está clasificado como un inhibidor de la formación de quitina de los insectos. Básicamente, no es un insecticida como pueden ver aquí. Está indicado para múltiples organismos que van desde voladores hasta rastreros y sí podemos llegar a encontrar a las pulgas documentadas en su ficha técnica y en su etiqueta. ¿Qué es lo que se sugiere? 1 mililitro por litro de agua para tratar 100 metros cuadrados. 5 ml o 10 ml por 5 litros sería el doble. Esto para tratar también los mismos metros cuadrados en el caso de cucaracha. Aquí podría venir una pregunta razonable. ¿Puedo mezclar Staricide con otra formulación? Sí se puede. Es una suspensión concentrada, ¿eh? Normalmente no se mezclan con emulsiones y esas cosas, pero sí se podría. Sí se hace, de hecho. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Que este litro de mezcla que lleva 1 mililitro de Staricide, voy a dividirlo para poder sacarle los números por 1 litro y no al revés. Vamos a dividir 5 litros o 5,000 mililitros entre 100 metros cuadrados. Son 50 mililitros
por... no es cierto, no sé qué hice. Debe de ser 100 por 1 entre 5. Son 20. Son... 1 litro nos da para 20 metros cuadrados. Más o menos. ¿Qué pasa con la etiqueta, por ejemplo, de Biotin Flow? Biotin Flow da para 35 metros cuadrados, si no me equivoco. 33 metros cuadrados. El mismo litro de mezcla. Si tú lo diluyes 1 litro de mezcla donde tienes tu insecticida adulticida y le pones la dosis del Staricide, lo que va a pasar es que no lo vas a colocar en la cantidad que te dice la etiqueta de Staricide. Eso es lo que pasa. El rendimiento es diferente. Sí se puede mezclar, pero el rendimiento es diferente. Entonces radica en esto mucho de la responsabilidad del éxito también y de que le veamos futuro al uso de los reguladores de crecimiento cuando son de vanguardia y de una biotecnología enorme, que no contaminan, que no tienen restricciones de uso. Entonces, ¿por qué echarlo a perder? ¿Por qué hacer una sola aplicación? Es que no tengo el tiempo. Pues hay que hacernos el tiempo para no regresar a hacer una queja después. Hay que lograr esos 5 minutos más para esos puntos críticos donde vamos a aplicar el regulador de crecimiento. Creo que vale la pena. Alguien me podría decir por qué no. Miles de por qué no. Pero por qué sí. ¿Por quién de ustedes me puede decir por qué sí hacer las aplicaciones separadas del regulador de crecimiento y del adulticida? Como quieran, primero el adulticida y luego el regulador. No se inactivan uno con otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Es una gran pregunta. Yo me la sigo haciendo esta pregunta por años, porque por más que pienso, sigo encontrando tiempo para hacerlo. Mi primera detractor es que no me da el tiempo para hacer las dos aspiraciones, para ahorrar tiempo. Entonces, ¿para qué ahorras tiempo? Vas a dedicarle más tiempo mañana en hacer una atención extra, donde vas a gastar más gasolina, más de tu tiempo y más producto, porque probablemente esto te pudo haber dado un impacto, ¿no? Bueno, en Staricide, en resumen, se puede aplicar todo el año, a razón como dice la etiqueta. Lo que vas a lograr es generar una cepa controlada que no va a llegar a sus fases reproductivas en medida y que no vas a tener, por ende, tanto impacto o presencia de organismos en un ambiente. Esto es lo de inmediato, ¿no? Es lo primero que va a pasar, que vas a tener ese buen ejercicio, ese buen impacto del uso de los reguladores de crecimiento sin darle presencia química a un ambiente, una carga química demasiada alta, ¿no? ¿Qué pasa con el Biotrin WG entonces? Este producto, al ser un gránulo dispersable en agua, es el que más se acomoda para hacer la integración con Staricide. Es el que más se acomoda. ¿Por qué? Veamos aquí. Pulgas. Por aspersión, 1 litro rinde para 20 metros cuadrados, que es lo mismo que vimos en el de Staricide. Entonces aquí podrías tú añadir a tu litro de mezcla de Biotrin WG 1 ml de Staricide y ya tienes la cobertura de adulticidas, el regulador de crecimiento que puede llegar a afectar tanto al huevecillo como a la pupa y a la larva, todas esas fases que no están expuestas. Podemos llegar a tener un buen impacto sin dañar ambientes, sin ser agresivo con los hospederos, con los perros o con los gatos y teniendo un buen resultado en la población. Integralmente para interiores, esta mezcla viene a sumar en el ejercicio el uso del flow, esta formulación insecticida, adulticida a base de piretroides también, en una formulación diferente a la del WG. Cualquiera podría decir, bueno, pues son los dos deltametrinas. ¿Qué sentido tiene? Bueno, depende de tu ambiente. Uno es más residual y el otro tiene mayor efecto de derribo. El Biotrin WG es su valor más grande, es que esa formulación piretroide de deltametrina sí está diseñado para perdurar más en el ambiente, para mantenerse por mucho tiempo. Y Flow tiene un sentido de esta concentración le permite tener mayor knockdown, mayor derribo. No es su atributo más grande, pero sí es una de las diferencias que presenta. Adicional, que tiene mayor rendimiento por litro de mezcla de este producto.
no huele, bueno, todos los atributos que ustedes conocen. También viene con pulgas en etiqueta, pero con un rendimiento diferente. Como podemos ver, 1 litro nos da para 33 metros cuadrados, que esto en un ancho de banda de 20 centímetros pueden ser hasta 165 metros lineales. Importante que lo consideremos el tema del rendimiento como la variable que nos dice si sí se puede o no integrar Staricide en la formulación. Esa es la variable, el rendimiento. Si tú pones el mismo litro de mezcla de Staricide que tu etiqueta te dice que va en 20 metros cuadrados, si tú lo pones en 33, lo que va a pasar es que lo vas a diluir. No te vas a ponerlo en una condición de dosis muy baja. Y por ende, probablemente se vuelva un gasto más que una inversión para ti. En interiores, ese protocolo puede venirse soportando si en tu inspección identificas las exteriores como los puntos de reproducción. Y eso se vuelve mucho, mucho más importante que hagamos trabajos de inspección en exteriores para poder así determinar si vincularemos los trabajos de aplicaciones de insecticidas adulticidas en exteriores o simplemente con los tratamientos en interiores será suficiente. Normalmente, y de manera general, en pulga siempre se trabaja al exterior por muchas cosas. Las variables, como nos comentaban en el chat, de las personas que salen a correr y que llegan de regreso de los camellones o los parques y ya traen pulgas de ahí, de rato, de gato, de perro, de lo que sea, y se descargan en sus casas, en las zonas de tierra o en el pasto que tengan ahí, donde se sacuden, empieza el ciclo y con algo que encuentren para comer, pues ya la hicieron, ya tienen ahí todo un protocolo, ¿no? Normalmente se integra el tratamiento con Ficamen exterior para poder eliminar esas variables posibles que existen de tener un pequeño nicho de reproducción de pulga en exteriores. Quiero dar pauta a las preguntas y respuestas, dejando que sean libres en este sentido. Creo que pueden abrir micrófono. Y en el chat. Hola César, tenemos una pregunta. Nos comenta Gilberto García, ¿cuántos servicios de control se elimina este problema de plagas? Bueno, es variable. Muchas gracias, Valerie. Gilberto, es muy variable. Yo te diría que depende del nivel de infestación y va a depender también de las condiciones que tenemos con el cliente, qué tipo de cliente es, qué ambiente tiene. Pensemos que en el peor de los casos, ¿no? Que tiene visitas de ratas, de gatos de la calle, un basurero enfrente y hay palomas y perros y todo lo que te puedas imaginar. Lograr barreras físicas exitosas que eviten el ingreso de pulgas no es imposible, pero es muy complicado. Muy, muy complicado. Son organismos muy pequeños que no necesariamente van a entrar por tu puerta o tu ventana. Entran prendidos de la ropa, ¿no? Entonces tiene que existir una sinergia de buenas prácticas muy fuerte, muy dinámica del cliente final. Pero yo pensaría, hablando de lo biológico, que no menos de 3 semanas. No menos de 3 semanas, a lo mejor dices tú, híjole, es mucho. Cualquiera de ustedes podría decirlo, pero no menos de eso para estar verdaderamente conscientes de que en nuestras inspecciones ya no tenemos problema de plaga. Perdón, estoy tratando de escucharles, pero Ciro, tienes el micro
para poder hablar si gustas. ¿Qué tal? Felicidades por la práctica. Listo. Tenemos otra pregunta. Perdón, Vali, está Ciro Fentanes, Fentanes con una... una aportación. Por favor. Sí, buenas tardes. Nosotros tenemos la experiencia de hacer control de pulga. Como usted decía, de acuerdo al grado de infestación es el tipo de los días que se van a hacer las aplicaciones. Nosotros tenemos dos normalmente y no nos ha fallado muy raras veces. El programa 0721, que se refiere el programa 0 al día inicial, el programa 7 a los 7 días y a los 21 días, o 07, 14, 28, más o menos abarcando el ciclo de reproducción de lo que son las garrapatas y lo que son pulgas, que son similares, como usted dice, para no fallarle, ¿no? Y tener un control exitoso de las pulgas. Y también ir monitoreando con, nosotros lo hacemos con hojas de papel, carta, también carta, las ponemos en diferentes partes, las dejamos unos 5 minutos y vemos dónde hay como un tipo de monitoreo rápido y sencillo de hacer, y vemos dónde hay actividad de pulga, ¿no? Sea una pulga o otro tipo, César y compañeros. Excelente, Ciro, muchas gracias. La verdad es que sí, estas técnicas, como pueden escuchar, y yo creo que Ciro nos va nos puede sacar de esa duda, se han ido aprendiendo, se tienen que ir aprendiendo sobre la marcha, y va uno experimentando y va uno desarrollando, porque estas hojas carta no son un material estándar, no es algo que se venda así específicamente para pulga. Entonces, en la medida de lo posible, va uno diciendo, bueno, ¿cómo me facilito, no? Me imagino que Ciro en su equipo de trabajo debe de tener cierta estandarización, por esas razones que tiene ese protocolo, ¿no? De días, con un número, con una clave. Muchas gracias por esa aportación, es un buen regalo para los asistentes. Te puede servir de mucho tener un estándar de ese tipo. Sin embargo, Ciro nos puede dar la razón o no de que no existe un protocolo tal cual de números de días, ¿no? Es la realidad. Tú vas el día de hoy y crees que está medio controlado, ya no encuentras evidencia, no tienes en tus monitores participación importante de plaga y la dejas, ¿no? Pasas al día siguiente y el tercer día que regresas encuentras lo contrario. Entonces tienes que retomar esa importancia del ciclo de tu plan de trabajo y considerar aquí a lo que yo les decía, los ciclos ágiles, que es aprovechando que estamos en ese momento, hoy día con todo este tema de los procesos vía remota y la tecnología digital, se está viendo cómo modificar nuestro comportamiento frente a los desafíos hacia una metodología más ágil. Y no quiere decir que seamos más rápidos, sino que seamos más flexibles y que definitivamente aceptemos que si en mi protocolo, que va a durar tal vez 21 días, no yendo diario, pero con cierta frecuencia, llegar a ver un indicador que me diga mínimamente que la plaga está regresando, algo estuvo mal. En la inspección, en la aplicación, en los seguimientos, en la limpieza del cliente, todas las variables que existen, algo estuvo mal. Y tener esa prudencia y esa capacidad de decir, voy a regresar a mi principio de voy en la mañana y voy en la tarde a ver mis monitores o en la noche, y al otro día lo dejo descansar y puedo ir al tercer día, y tener una cierta inteligencia de cómo hacer uso de tus estrategias. Esto va un poco, la filosofía va un poco al sueño, porque ya en una empresa estandarizada, una empresa que lleva una ruta de servicios programada y demás, se vuelve un poco complejo. Los servicios enrutados, en mi experiencia, no te dan esa flexibilidad como técnico de crear, de decir, bueno, pues que mi servicio que viene, el de las 4 de la tarde, que me espere o le llamo y voy para otro día. Eso no está bien visto en muchos casos, ¿no? Es tan importante ese como el que estás. Pero lo que sacrificamos de manera primaria es el servicio en el que estamos. Esa patología en nuestro comportamiento como técnicos es muy rara de darle la prioridad a lo que viene
pero ese que viene en algún momento va a ser y también lo vas a terminar dejando por la prisa de irte al otro y es algo que de pronto se nos vuelve una cadena que no se detiene. Entonces, mi mensaje es no nos fijemos, no nos queramos fijar tiempos para terminar con un problema de plaga. No va a ser claro, no va a haber un estándar, no va a haber una línea directa que tratar, no es posible. Y sin embargo, tampoco denota que seas muy bueno en tu trabajo si lo terminas en 3 días o 4, o que seas muy malo si lo terminas en 21 o en un mes. Al final los desafíos, los ambientes, las condiciones son diferentes y cada uno merece que tengamos esa conciencia de cada aplicación que estamos haciendo, de cada paso que estamos dando. Yo creo que esa pregunta que nos hizo Gilberto, creo, si no quiero desviarla, es mejor que eso sería, en lugar de ver cuántos servicios se va a llevar, explicarle al cliente que se va a llevar servicios, que seguramente se va a llevar varias visitas y que tienen un costo, evidentemente, y que en ese complejo mundo de cotización va a tener un resultado favorable si te permite ejecutar esas visitas necesarias, ¿no? Las que sean. Si pueden llegar a ser 4, si pueden llegar a ser 5. Yo considero como Ciro irlas espaciando de a poco si tu población te va permitiendo hacerlo, ¿no? Si se mantiene la población siempre en un nivel, no podrías tú irte a 7 días después porque se te va a crecer. En una semana las pupas que tenías guardadas ya se van a volver adultos y así sucesivamente, ¿no? Muchas gracias, Ciro, por el comentario. Valerie, perdona, decías que tenías una pregunta. Acá nos preguntaban, ¿existe algún depredador natural para las pulgas? Ah, caray, qué buena pregunta. Bacteriológicamente sí debe de haber. No hay algo que se esté utilizando como control biológico, si por ahí va la intención. Hay muchos agentes, muchos enemigos naturales de las pulgas, tanto bacterias como otros organismos, ¿no? Pero ninguno que sea tan eficiente como para llevar a control una población de millones. Y se vuelve un poco complicado. Pero bueno, Staricide, esta bacteria que usamos nosotros, es un regulador de crecimiento. Podría considerarse como algo de biotecnología, ¿no? Si así lo quisiéramos ver. Muchas gracias, César. También tenemos, ¿cómo se recomienda hacer el tratamiento en un lugar donde hay mucha tierra? Eso es bueno, porque ahí en esa tierra es donde se va a estar dando el ciclo de vida, ahí es donde van a estar unas fases de las no móviles. No vas a tener éxito aspirando, ¿no? La tierra, no funciona. Es exterior, debemos confiar en que nuestro tratamiento químico va a hacer su efecto. ¿Qué formulación sería la ideal para ese ambiente? ¿Qué formulación podríamos poner que tenga buena persistencia al ambiente, que el sol, que el agua no lo vaya a degradar tan rápido y que pueda permanecer el tiempo al menos de una semana activo al 100% para que pueda tener un efecto sobre algunas generaciones de esos ciclos de vida? Bueno, definitivamente los polvos humectables, todos los sólidos, gránulos dispersables en agua, todos los sólidos que van en agua tienen la mayor residualidad que te puedas imaginar. Entonces, esos son los que te van a permitir tener un mejor impacto. ¿Qué método de aspersión? Perdón, de aplicación. Aspersión. Aspersión con baja presión, con abanicos gruesos, con un flujo promedio de 800 ml que te da muchísimo flujo para que no te tardes tanto en hacer las aplicaciones. Porque si no, imagínate, a 125 ml por minuto, te vas a tardar años en hacer el servicio en exteriores. Con un buen flujo, una bomba de buen flujo, no van a servirte aquí las boquillas regulares de B&G. Aquí tendrían que ser motomochilas o bombas de espalda, con un abanico de mayor flujo, insisto, de unos 800 ml. Aquí lo que va a permitir es que salga mucha cantidad de ingrediente activo por mililitro, respetando la dosis que dice litro por tantos metros cuadrados, y tú corres a hacer tu expresión, mojas demasiado
y con cierta inteligencia. Ahorita que está lloviendo todas las noches prácticamente en la zona de la Ciudad de México, pues tendrían que reforzar las aplicaciones al menos cada tercer día para poder afectar así los ciclos que están ahí inertes, que eso es lo importante. De manera inmediata también, no dejar de lado la importancia que tiene este efecto que tú vas a lograr si tratas la Tierra bien, si logras encontrar tu formulación ideal y la aplicas bien y logras ese efecto, te van a estar recuperando las poblaciones de huevecillos, de larvas y de pupas en esas zonas de tierra, los mismos adultos que van a estar en los perros, o en los gatos, o en las ratas. Que ahí es donde está el desafío. Si no involucramos al cliente a que dé tratamiento, si son ratas, pues rodenticidas, ¿no? Si son gatos o perros de la calle, pues tal vez con exclusión, cerrando para que ya no ingresen a esos puntos. Pero si son mascotas propias, tendrían que llevarlos al veterinario a hacer un tratamiento de desparasitación simple. Tampoco es tan detallado, no son baños garrapaticidas como hace 20 años que se hacía eso. No, es algo muy leve, no tan invasivo, no tan agresivo y que nos permitirá darle el cierre al ciclo de control, ¿no? Muchas gracias, César. También nos hacen esta pregunta. En maleza alta había pulgas. ¿Crees que sería la manera de aplicar algún herbicida o se trataría de otra plaga? En las malezas altas, bueno, sí se puede dar, aunque son ambientes típicamente más propios de garrapatas o de otras cosas, ¿no? No las sí pulgas, sí, pero vamos, es que es subjetivo, ¿no? Lo de maleza alta. Pero en pasto, hablando de eso, en el pasto prefieren estar en las zonas donde el pasto es más corto, no en lugares donde el pasto es tan alto. Me refiero a unos 30 centímetros de altura del pasto, ya un zacate, como tal, un lote de baldío o algo así. Estos ambientes son más propicios para otros organismos, pero sí puede ser. Pulga, como lo vemos en el ciclo de vida, imagínate un roedor, vamos a graficarlo así, ¿no? Espero que tengamos todos, es un día medio complicado ya, pero que la imaginación esté fresca todavía. Imagínense un roedor, una rata, que va caminando por ambientes y está colindando con una planta de alimentos. Y en los ambientes perimetrales son baldíos. Imagínense que tiene pulgas. La pulga oposita en la rata y va caminando y sigue caminando y va pasando por pastos altos, pastos cortos, por tierra y demás. Y los huevecillos, como lo vimos, se caen por gravedad y los va tirando. Estos se quedan. Si no encuentran condiciones, se quedan así, igual que la pupa. Si están en condiciones ideales de ambiente, liberan a la larva. La larva come un poco de todo, como lo vimos, ¿no? A menos que tenga un impacto de algún regulador de crecimiento. Eso sí, si no generamos ese desarrollo larval, no desarrolla la fuerza de las mandíbulas y no puede comer. ¿Qué estaría protegido en ese entorno? Que así imaginamos de la planta y los perímetros de zonas baldías, campos de fútbol, etcétera. ¿Qué estaría protegido? El perímetro de la planta, ¿no? Zonas donde la gente cohabita o participa, cuartos de basura, zonas de merma, áreas de transporte de camiones, patios de maniobras, cerca de los andenes. Empezamos a hacernos un diagrama de todas las zonas que tienen que tener presencia de un adulticida residual de alto impacto. Esa es la clave. Y en interiores nos vamos a los puntos donde con mayor frecuencia se han detectado esas evidencias, ¿no? Los lockers donde la gente pasa mayor tiempo, tal vez ya está en oficinas, pero sí, definitivamente en exteriores, probablemente ese caso sea otra plaga y no necesariamente la pulga. Garrapata se adapta muy bien en los pastos altos. Vamos a tener precisamente, y aprovecho, perdóname Valerie, a lo mejor me castigan ahorita que terminemos, pero me la voy a jugar. Recuerden que tenemos el curso de garrapata de los viernes de capacitación. Es este viernes. Aquí con AM Roma se pueden informar. Tiene que ver con esto, es importante. Y bueno, vamos a hablar nuestros expertos en garrapatas van a hablar de los temas más importantes para poder tener gestión preventiva de esta plaga.
Seguimos escuchando sus preguntas. Pueden levantar la mano. No sé si Ciro quiere decir algo más. Tiene la mano levantada. O sea que se quedó así desde hace rato. Em, Veo muchos amigos. Me gustaría que abrieran cámaras para la foto o algo. Ah, mi gran amigo Juan Carlos. Sí. Hola, César, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Seguimos escuchándolos. No sé si Valerie habló del proceso para obtener las constancias, pero vamos a tener una semana, creo, em, para una gestión ahí de consumo con nuestros amigos de AM Roma y que puedan ustedes tener tiempo para la dinámica que ellos tienen, la gestión que ellos tienen para este efecto. Una semana, ellos van a poner las bases aquí, me imagino, y después de eso ya se generan de manera inmediata cruzadas con la asistencia, ¿verdad?, del evento. Claro, como nos comentó el médico veterinario zoólogo César, en AM Roma vamos a estar otorgando unas certificaciones, unas constancias en las cuales ustedes pueden acercarse con su asesor de confianza para preguntar todas las bases sobre esto. Solo va a ser solo esta semana lo que va a durar. Y cualquier duda o comentario pueden acercarse acá en AM Roma con algún asesor. De igual forma, por el momento ya no tenemos más preguntas. No nos queda más que agradecer tu asistencia y tiempo que nos otorgas, César, y muchas gracias a todos los que se conectaron de igual forma. Muchas gracias a ustedes y a todos. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Espero que se encuentren de lo mejor, que sigan teniendo mucho éxito en su trabajo. Cuídense mucho y espero verlos pronto. Gracias, Marina. Un abrazo. Alfredo, muchas gracias a todos. Ahí estamos, Juan Carlos, para echarnos un café. José Moreno, muchas gracias. Cuando gustes, amigo, cuando gustes. Gracias a AM Roma, son un equipazo. Los felicito de verdad. Les deseo mucho éxito. Y estoy a sus órdenes de lo que necesitan, Valerie. Ahí me saludas a toda la familia, por favor, de AM Roma. Muchas gracias, César. Gracias a todos ustedes, de verdad. Ojalá que haya sido de interés y ojalá que tenga impacto. Voy a empezar a sacar las imágenes que tengo aquí, junto con algo pequeño de la plática. No la puedo compartir como tal porque es un video, entonces no se puede compartir, pero la voy a tratar de bajar a PDF y tenerles unas memorias listas con Valerie y se las mando para que ustedes las distribuyan como consideren mejor. Perfecto, muchas gracias, César. Pues nada, gracias a ustedes. Que tengan un excelente día y mejor semana. Igualmente. Gracias, Valerie. Hasta pronto.